Familia. Desapareció en Yellowstone en 2006. 10 años después, guardabosques halla esto en tronco hueco. El viento de agosto soplaba suavemente entre los pinos de Yellowstone, cuando Martha Morrison recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Era el 15 de agosto de 2006, y el sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje de su cocina en Billings, Montana, mientras preparaba la cena para su esposo Harold. «Señora Morrison». La voz al otro lado de la línea sonaba oficial, controlada. «Soy el Ranger James Patterson del Servicio de Parques Nacionales de Yellowstone. Necesito hablar con usted sobre su hijo David y su familia». Martha sintió cómo el cucharón de madera se le resbalaba de las manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se apoyaba contra el mostrador de la cocina. «¿Qué ha pasado?», susurró, aunque una parte de ella ya lo sabía. Durante los últimos 3 días había intentado comunicarse con David sin éxito. Sus llamadas iban directo al buzón de voz, y sus mensajes de texto quedaban sin respuesta. Sarah tampoco contestaba, pero se había dicho a sí misma que simplemente estaban disfrutando de su tiempo en familia, desconectados de la tecnología como tanto les gustaba hacer. «Señora Morrison, su hijo y su familia no regresaron a su campamento programado ayer por la noche. Su equipo sigue en el lugar, pero no hay señales de ellos desde hace 72 horas. Harold apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con una toalla después de trabajar en el garaje. Al ver la expresión de terror en el rostro de su esposa, se acercó inmediatamente. «¿Dónde estaban exactamente?», preguntó Martha, su voz temblando mientras Harold le tomaba la mano libre. «En el área de campamento del lago Lewis, en la zona este del parque. Es un área relativamente popular, pero el terreno circundante puede ser desafiante. Hemos iniciado los protocolos de búsqueda y rescate. Equipos especializados están en camino». Martha cerró los ojos tratando de procesar la información. David, su hijo de 42 años, era un contador meticuloso que vivía en Denver con su esposa Sarah, una maestra de escuela primaria de 39 años. Sus hijos, Emma de 16 años y Jake de 14, eran adolescentes típicos que preferían sus videojuegos y teléfonos celulares a las aventuras al aire libre. Pero David había insistido en este viaje familiar a Yellowstone, diciendo que necesitaban reconectarse como familia. Ellos no son muy experimentados en el aire libre», murmuró Martha. «David creció en la ciudad. ¿Cómo pudieron simplemente desaparecer? Señora Morrison, entiendo que esto es muy angustiante, pero quiero que sepa que estamos haciendo todo lo posible. Tenemos equipos de rescate con perros rastreadores, helicópteros de búsqueda y voluntarios de la zona. El tiempo está de nuestro lado ahora mismo. Las condiciones meteorológicas han sido favorables». Después de colgar, Martha se desplomó en una silla de la cocina mientras Harold la abrazaba. La casa, que minutos antes se sentía cálida y acogedora, ahora parecía fría y vacía. Las fotografías familiares en las paredes, David graduándose de la universidad, su boda con Sarah, los niños en varias edades, parecían burlarse de ella con sus sonrisas congeladas en el tiempo. Esa misma noche, a más de 300 millas de distancia, el Ranger Patterson caminaba por el campamento abandonado de la familia Morrison con una linterna potente. El sitio de campamento número 47 en el lago Lewis estaba perfectamente organizado, como si sus ocupantes hubieran salido solo por unas horas. La tienda de campaña familiar de 4 personas permanecía erecta y cerrada, con bolsas de dormir cuidadosamente extendidas en el interior. Una mesa de campamento plegable sostenía platos de papel limpios y una olla de camping que había sido lavada pero no guardada. Una pequeña nevera portátil contenía alimentos que aún estaban frescos, sándwiches envueltos, frutas, bebidas deportivas. Lo que más desconcertaba a Patterson era la ausencia total de señales de lucha o pánico. Las pertenencias personales estaban organizadas meticulosamente. Cepillos de dientes en sus estuches, medicamentos en un pequeño botiquín de primeros auxilios, incluso los cargadores de teléfonos celulares ordenadamente enrollados junto a una batería portátil. Era como si la familia hubiera salido para una caminata corta
y simplemente nunca hubiera regresado. ¿Encontraste algo?, preguntó la Ranger Susan Martínez, acercándose desde el perímetro del campamento donde había estado examinando los senderos cercanos. Nada que indique problemas, respondió Patterson, moviendo su linterna hacia la fogata apagada. Mira esto, incluso apagaron completamente el fuego y lo cubrieron con tierra. Estas personas seguían las reglas al pie de la letra. Martínez se arrodilló junto a las cenizas frías. Los últimos visitantes que los vieron fueron esos campistas de Oregon, ¿verdad? Los que estaban en el sitio 52. Así es. Los vieron el domingo por la tarde, alrededor de las 3 p.m. La familia completa. Dijeron que los padres estaban organizando el equipo mientras los adolescentes parecían un poco aburridos, típico comportamiento para su edad. Nada fuera de lo común. Patterson se dirigió hacia su vehículo para revisar las notas de su entrevista con Tom y Linda Garrett, la pareja de Oregon que había proporcionado el último avistamiento confirmado de la familia Morrison. Según los Garrett, David Morrison había estado estudiando un mapa topográfico del área, señalando varios senderos a su esposa Sarah. Los niños estaban sentados en la mesa de campamento, Emma revisando su teléfono, aunque probablemente sin señal, y Jake construyendo algo con palitos y piedras. El papá parecía muy entusiasmado, había dicho Linda Garrett. Seguía hablando sobre algún lugar especial al que quería llevar a su familia. Algo sobre cascadas ocultas que había leído en internet. La mamá parecía un poco preocupada, pero ya sabe cómo son los padres cuando tienen ideas aventureras. Esa información había llevado a Patterson y su equipo a examinar cada sendero marcado y no marcado en un radio de 10 millas del campamento. Yellowstone era vasto. Más de 2.2 millones de acres de terreno salvaje, con cascadas, géiseres, cañones profundos y vida salvaje peligrosa. Una familia sin experiencia podría perderse fácilmente, especialmente si se habían desviado de los senderos marcados. El miércoles por la mañana, el segundo día oficial de búsqueda, más de 100 voluntarios se reunieron en el centro de visitantes del lago Yellowstone. Entre ellos estaban veteranos de búsqueda y rescate de Montana, Wyoming e Idaho, así como residentes locales que conocían el terreno como la palma de su mano. Martha y Harold Morrison habían conducido toda la noche desde Billings, llegando al parque con los ojos rojos de llorar y la desesperación de los padres que no pueden ayudar a sus hijos. Se quedaron en el lodge del lago Yellowstone, convirtiendo su habitación en un centro de comando informal, donde coordinaban con los familiares de Sarah, que habían volado desde Ohio. No entiendo cómo una familia entera puede simplemente desvanecerse, sollozó Patricia Wells, la madre de Sarah, mientras se aferraba a una fotografía reciente de sus nietos. Emma apenas puede caminar 2 cuadras sin cansarse, y Jake tiene asma. No son excursionistas experimentados. Robert Wells, el padre de Sarah, paseaba por la pequeña habitación del hotel como un león enjaulado. Como veterano de Vietnam, estaba acostumbrado a la acción, a hacer algo concreto para resolver problemas. Esta sensación de impotencia lo estaba volviendo loco. Tiene que haber algo que no estamos viendo, murmuraba una y otra vez. La gente no desaparece sin dejar rastro, no en estos tiempos. Mientras tanto, en el Centro de Comando de Búsqueda y Rescate, el oficial del FBI Special Agent Catherine Rodríguez revisaba los detalles del caso con el superintendente del parque, Michael Torres. Aunque técnicamente aún era una operación de búsqueda y rescate, la extraña naturaleza de la desaparición había activado protocolos federales. ¿Algún historial de problemas familiares?, preguntó Rodríguez, revisando las notas iniciales. Problemas financieros, divorcio, custodia de menores. Por lo que sabemos, no, respondió Torres. Hablé personalmente con los empleadores de ambos padres. David Morrison trabajaba para una firma contable respetable en Denver. Nunca había tenido problemas. Sarah enseñaba en la misma escuela primaria durante 8 años. Los vecinos los describen como una familia normal, tal vez un poco reservada, pero sin problemas aparentes. Rodríguez hizo más anotaciones en su libreta. En sus 15 años con el FBI, había visto casos donde familias enteras desaparecían voluntariamente, huyendo de deudas, problemas legales o relaciones abusivas.
Pero esos casos generalmente dejaban pistas, cuentas bancarias vaciadas, historiales de búsqueda en Internet sobre cómo desaparecer, maletas faltantes. ¿Qué hay de la actividad financiera reciente?, preguntó. Revisamos eso esta mañana. Pagaron el sitio de campamento con tarjeta de crédito el viernes cuando llegaron. David retiró $200 de un cajero automático en West Yellowstone el sábado por la mañana. Compraron provisiones en una tienda local, combustible para campamento, algunos snacks, repelente de insectos. Todo completamente normal para una familia de campamento. Rodríguez asintió, pero algo en su instinto de investigadora la inquietaba. En su experiencia, las desapariciones más desconcertantes a menudo tenían las explicaciones más simples o las más perturbadoras. El tercer día de búsqueda trajo las primeras pistas reales, aunque no necesariamente reconfortantes. Un equipo de voluntarios encontró huellas parciales aproximadamente a 2 millas al suroeste del campamento, cerca de un arroyo llamado Pelican Creek. Las huellas parecían ser de zapatos de deportes modernos, y el tamaño sugería tanto adultos como menores. Las huellas se dirigen hacia el interior del bosque, alejándose de los senderos principales, informó el líder del equipo de rastreo, un hombre mayor llamado Jim Rutherford, que había estado involucrado en búsquedas y rescates en Yellowstone durante más de 20 años. Pero después de unos 50 yardas, las perdemos. El terreno se vuelve muy rocoso. Patterson estudió las fotografías de las huellas en su tableta digital. ¿Podrían ser de nuestra familia desaparecida? Es posible, respondió Rutherford, aunque no sonaba muy convencido. Pero aquí hay mucho tráfico peatonal durante el verano. Estas huellas podrían ser de cualquier familia que haya pasado por aquí en la última semana. Sin embargo, el descubrimiento renovó la esperanza de los equipos de búsqueda. Si la familia Morrison había caminado hacia esa área, podrían estar perdidos pero vivos, posiblemente construyendo refugios temporales o tratando de encontrar su camino de regreso. Los helicópteros de búsqueda intensificaron sus vuelos sobre esa zona, y equipos de tierra especializados comenzaron a peinar cada valle y cresta. Martha Morrison se aferró a esta esperanza como a un salvavidas. Siempre les dije a los niños que si alguna vez se perdían, debían quedarse en un lugar y esperar ayuda, le dijo a Patricia Wells esa noche, mientras cenaban en silencio en el restaurante del Lodge. Emma es una chica inteligente. Ella cuidaría de Jake. Pero mientras las horas se convertían en días, y los días comenzaban a acumularse, esa esperanza se sentía cada vez más frágil. Las noches en Yellowstone podían ser frías incluso en agosto, con temperaturas que descendían a los 40 grados Fahrenheit. Los Morrison habían empacado ropa de abrigo, pero no para una supervivencia extendida en el bosque. El quinto día marcó un punto de inflexión en la operación de búsqueda. Con más de 300 voluntarios involucrados y costos operacionales acumulándose, las autoridades del parque comenzaron a considerar la transición de una búsqueda y rescate activa a una investigación de personas desaparecidas a largo plazo. No estamos abandonando la esperanza, explicó el superintendente Torres durante una conferencia de prensa en el centro de visitantes. Pero debemos ser realistas sobre nuestros recursos y las probabilidades de encontrar a la familia Morrison viva después de tanto tiempo. Las cámaras de televisión capturaron cada palabra, transmitiendo las noticias a una audiencia nacional que había estado siguiendo la historia. El misterio de la familia desaparecida en Yellowstone se había convertido en una obsesión mediática, con especulaciones que iban desde accidentes naturales hasta teorías más siniestras. En su habitación del hotel esa noche, Martha Morrison se sentó junto a la ventana, mirando hacia la vasta oscuridad del Parque Nacional. En algún lugar ahí afuera estaban su hijo, su nuera y sus preciosos nietos. Vivos o muertos, perdidos o algo peor, no podía saberlo. Se tocó el collar de perlas que David le había regalado para el Día de las Madres hace 3 años, y susurró una oración al viento nocturno que soplaba desde el lago. Por primera vez desde que había recibido esa llamada telefónica fatídica, permitió que el pensamiento que había estado reprimiendo finalmente emergiera a la superficie. Tal vez nunca volvería a ver a su familia. El silencio de Yellowstone se extendía infinitamente a su alrededor,
guardando sus secretos como había hecho durante miles de años antes de que los humanos pusieran pie en sus senderos traicioneros. 2 semanas después de la desaparición, la historia de la familia Morrison había capturado la atención nacional. Los principales canales de noticias enviaron corresponsales a Yellowstone, y el estacionamiento del centro de visitantes se llenó de camionetas satelitales y equipos de producción. El programa America's Missing dedicó un episodio completo al caso, presentando recreaciones dramáticas y entrevistas emotivas con los familiares. Martha Morrison se encontró en el centro de una tormenta mediática, para la cual no estaba preparada. Sentada frente a las cámaras en el lobby del lodge, con sus manos temblorosas aferrándose a un pañuelo de papel húmedo, suplicaba a cualquiera que pudiera tener información. «Mi hijo David es un hombre responsable», decía, su voz quebrándose ligeramente. «Él nunca habría puesto a su familia en peligro intencionalmente. Sarah era una madre dedicada. Emma tenía planes para su último año de preparatoria, y Jake apenas había comenzado a tocar la guitarra. Estas son personas reales con vidas reales, no solo una historia para las noticias de la noche». El Special Agent Rodríguez había establecido una línea telefónica dedicada para recibir pistas del público. En los primeros días después de la cobertura televisiva nacional, recibieron más de 400 llamadas. La mayoría resultaron ser avistamientos erróneos o teorías conspirativas bien intencionadas pero inútiles. Sin embargo, algunas llamadas proporcionaron información valiosa sobre los días previos a la desaparición. Una llamada particularmente intrigante vino de una empleada de la tienda de artículos para acampar en West Yellowstone, donde la familia había comprado suministros. Jessica Martínez, una estudiante universitaria que trabajaba a medio tiempo, recordaba claramente la visita de los Morrison. «El padre estaba muy emocionado por algo», le dijo a Rodríguez durante una entrevista en la tienda. Seguía preguntando sobre equipo específico, cuerdas de escalada, linternas potentes, baterías extra. La madre parecía nerviosa, preguntando constantemente sobre la seguridad y si necesitaban contratar un guía. Jessica llevó a Rodríguez hacia la sección donde había atendido a la familia Morrison. Los niños estaban aburridos, ya sabe, típico comportamiento de adolescentes, pero el padre tenía un mapa extendido aquí mismo, señaló hacia el mostrador, y estaba marcando algo con un bolígrafo rojo. ¿Recuerdas qué área estaba marcando?, preguntó Rodríguez tomando notas meticulosamente. No exactamente, pero parecía estar muy interesado en las áreas remotas, lejos de los senderos principales. Preguntó específicamente sobre cascadas que no aparecían en los mapas turísticos regulares. Le dije que habría que caminar bastante para llegar a esos lugares, y que no eran seguros para principiantes. Esta información confirmó las sospechas que habían estado desarrollándose entre los investigadores. David Morrison había estado planeando llevar a su familia fuera de las rutas establecidas, posiblemente a lugares peligrosos para los cuales no tenían la experiencia necesaria. Rodríguez decidió profundizar en la vida digital de David Morrison. Con las autorizaciones judiciales apropiadas, el equipo técnico del FBI comenzó a examinar su computadora personal, historial de navegación y cuentas de redes sociales. Lo que encontraron pintaba el retrato de un hombre obsesionado con los misterios de Yellowstone. Durante los 6 meses anteriores al viaje, David había estado activo en varios foros en línea dedicados a la exploración de parques nacionales y lugares ocultos. Su historial de navegación mostraba búsquedas repetidas de términos como cascadas secretas Yellowstone, cuevas inexploradas y lugares que los turistas no conocen. «Mira esto», dijo el técnico del FBI, Michael Chen, señalando la pantalla de su computadora. Publicó en un foro llamado Hidden America, solo 3 días antes del viaje. Escribió: «Finalmente voy a mostrar a mi familia la verdadera belleza salvaje de este país, los lugares que nuestros ancestros vieron antes de que llegaran las multitudes». Rodríguez leyó la publicación completa, notando las respuestas de otros usuarios del foro. Varios le habían advertido sobre los peligros de aventurarse fuera de los senderos marcados, especialmente con niños. Uno había escrito: «Hermano, Yellowstone no es un parque de diversiones.
Esa zona que mencionas tiene terreno inestable y vida salvaje peligrosa. Mantente en los senderos marcados. Pero David había respondido con confianza. Gracias por la preocupación, pero he estado investigando esto durante meses. Tengo GPS, mapas detallados y equipo de emergencia. Mi familia necesita ver que hay más en el mundo que centros comerciales y televisión. Estas revelaciones agregaron una nueva dimensión al caso. No se trataba simplemente de una familia que se había perdido accidentalmente. Era la historia de un padre que había llevado deliberadamente a su familia inexperta a un territorio peligroso, motivado por ideales románticos sobre la naturaleza salvaje. Mientras tanto, en Yellowstone, los esfuerzos de búsqueda continuaban con equipos más especializados. El Servicio de Parques Nacionales había traído expertos en rescate técnico de Colorado, especialistas en cuevas de Kentucky y rastreadores expertos de las tribus indígenas locales. Thomas Crow Feather, un rastreador experimentado de la tribu Crow, estudió cuidadosamente las huellas encontradas cerca de Pelican Creek. Con más de 30 años de experiencia rastreando tanto humanos como animales en el territorio de Yellowstone, sus habilidades eran legendarias entre los equipos de rescate. Estas huellas cuentan una historia, le dijo al Ranger Patterson mientras se arrodillaba junto a una impresión parcial en el barro seco. Mira la profundidad aquí, y la forma como el pie derecho se hunde más que el izquierdo. Esta persona estaba cargando peso extra, probablemente una mochila pesada. Patterson observó mientras Crow Feather señalaba detalles casi invisibles en el terreno. ¿Puedes determinar cuántas personas pasaron por aquí? Al menos 4. 2 adultos, 2 más pequeños. Pero algo es extraño. Crow Feather frunció el ceño, estudiando el patrón de las huellas. Las huellas de los niños muestran arrastre, como si estuvieran siendo guiados o empujados. Y aquí, señaló hacia una marca irregular. Alguien tropezó o fue forzado a moverse rápidamente. Esta observación envió un escalofrío por la columna vertebral de Patterson. ¿Estás sugiriendo que podrían haber estado en peligro? No puedo decir eso con certeza. Pero estas huellas no muestran el patrón relajado de una familia disfrutando una caminata. Muestran estrés, prisa, tal vez miedo. La información fue inmediatamente reportada a Rodríguez, quien decidió expandir la investigación más allá de un simple caso de personas perdidas. Si la familia Morrison había enfrentado algún tipo de amenaza externa, podría tratarse de un caso criminal. El FBI comenzó a investigar a todas las personas que habían estado en el área de Yellowstone durante las fechas relevantes. Esto incluía a otros campistas, empleados del parque, residentes locales, e incluso antiguos empleados que pudieran tener conocimiento íntimo del terreno. Una figura que llamó su atención fue Marcus Reed, un ex guardabosques de Yellowstone, que había sido despedido 6 meses antes del incidente debido a múltiples quejas por comportamiento agresivo hacia los visitantes. Reed, de 48 años, había trabajado en el parque durante 12 años antes de su despido, y conocía las áreas remotas mejor que casi cualquier otra persona. Reed tenía problemas con la autoridad y una actitud hostil hacia los turistas, explicó su ex supervisor, el Ranger Chief Daniel Morrison, sin relación con la familia desaparecida, durante una entrevista con Rodríguez. Repetidamente expresaba frustración por lo que él llamaba la comercialización de la naturaleza salvaje. Creía que las familias urbanas no tenían derecho a estar en Yellowstone. ¿Alguna vez amenazó a visitantes específicamente?, preguntó Rodríguez. Nada que pudiéramos probar legalmente, pero hubo incidentes. Algunos campistas se quejaron de que los había seguido de manera intimidatoria. Una familia de California reportó que Reed había aparecido en su campamento por la noche, alegando que estaban violando regulaciones del parque, aunque no había evidencia de ninguna violación. Rodríguez agregó el nombre de Reed a su lista de personas de interés y ordenó vigilancia discreta. Si Reed estaba involucrado en la desaparición de la familia Morrison, necesitarían evidencia sólida antes de hacer cualquier movimiento. Mientras la investigación se intensificaba, la presión sobre las familias Morrison y Wells también aumentaba. Los medios de comunicación habían comenzado a especular abiertamente sobre varias teorías, algunas de las cuales eran profundamente dolorosas para los seres queridos de la familia desaparecida. Una tarde particularmente difícil,
Patricia Wells confrontó a un reportero de tabloides que había estado acosando a las familias en el lodge. ¿Es cierto que David Morrison tenía deudas de juego y pudo haber orquestado la desaparición de su familia para cobrar seguros de vida?, preguntó el reportero, empujando un micrófono hacia el rostro devastado de Patricia. Harold Morrison, que había estado tratando de mantener la composure, finalmente explotó. «Sal de aquí antes de que llame a la seguridad. Mi hijo es una víctima, no un criminal». La confrontación fue capturada por las cámaras y transmitida nacionalmente esa noche, agregando más drama a una historia que ya había consumido la atención pública. Las redes sociales se llenaron de debates sobre la culpabilidad o inocencia de David Morrison, con teorías conspirativas que iban desde seguros fraudulentos hasta avistamientos de ovnis. En medio de este circo mediático, Rodríguez y su equipo continuaron su investigación metódica. Entrevistaron a más de 100 personas, revisaron horas de video de seguridad de las estaciones de entrada del parque y coordinaron con agencias de aplicación de la ley en 3 estados para verificar cualquier avistamiento reportado de la familia Morrison. 3 semanas después de la desaparición, recibieron una pista que parecía prometedora. Un trabajador de construcción en Bozeman, Montana, reportó haber visto a una familia que correspondía con la descripción de los Morrison en una estación de gasolina aproximadamente 50 millas al norte de Yellowstone. «Estoy bastante seguro de que era el mismo hombre de las fotos en televisión», dijo Carl Hendricks durante su entrevista con los agentes locales del FBI. Tenía 2 adolescentes con él, un chico y una chica. Estaban comprando snacks y combustible. Lo que me llamó la atención fue que la chica parecía estar llorando y el hombre la mantenía muy cerca de él. Esta información sugería la posibilidad de que la familia hubiera dejado Yellowstone voluntariamente, tal vez huyendo de algo o alguien. Rodríguez ordenó una revisión completa de todas las cámaras de seguridad en el área, así como registros de tarjetas de crédito y cajeros automáticos. Sin embargo, después de días de investigación intensiva, no se encontró evidencia corroborativa. Las cámaras de seguridad de la estación de gasolina habían sido sobrescritas, y no había registros financieros que respaldaran la presencia de la familia Morrison en Bozeman. Fue un avistamiento erróneo, concluyó Rodríguez durante una reunión de equipo. El testigo probablemente vio a otra familia y su memoria fue influenciada por toda la cobertura mediática. Pero la falsa esperanza había sido especialmente cruel para Martha Morrison, quien había comenzado a hacer planes para reunirse con su familia cuando fueran encontrados. La decepción la dejó más devastada que antes, y por primera vez comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que nunca volvería a ver a David, Sarah, Emma y Jake. Un mes después de la desaparición, el caso había llegado a un punto muerto. A pesar de la investigación más extensiva en la historia de Yellowstone, con costos que superaban los $2 millones, no había evidencia concreta de lo que había sucedido con la familia Morrison. La cobertura mediática comenzó a disminuir gradualmente, reemplazada por otras historias más actuales. Los voluntarios regresaron a sus vidas normales, y los equipos de búsqueda especializados fueron asignados a otros casos. Yellowstone lentamente regresó a su rutina normal de temporada turística, aunque la sombra del misterio Morrison continuaba cerniendo sobre el parque. Rodríguez mantuvo el caso abierto como una investigación activa, pero reconoció la realidad de la situación. En este punto, estamos esperando que alguien encuentre evidencia física, le dijo al superintendente Torres durante su última reunión formal sobre el caso. Un cuerpo, ropa, equipo, algo que nos dé una pista definitiva sobre lo que realmente pasó. Torres asintió sombríamente. En sus 20 años administrando parques nacionales, había visto desapariciones antes, pero nunca algo tan completo, tan absolutamente desconcertante. Yellowstone guarda sus secretos, murmuró, mirando hacia la ventana de su oficina, donde las montañas se alzaban majestuosamente bajo el cielo de septiembre. A veces pienso que hay lugares en este parque que nunca fueron destinados para ser encontrados por humanos. Mientras tanto, en Billings, Martha Morrison empacaba las pertenencias de su casa para mudarse temporalmente con su hermana en Seattle.
No podía soportar quedarse en una casa llena de recuerdos de la familia que podría no volver nunca. Cada fotografía en las paredes, cada regalo navideño de David y los niños, cada llamada telefónica que no llegaba, era una puñalada en su corazón. La última noche en su hogar, se sentó en el cuarto que había sido de David cuando era joven, rodeada de sus trofeos de la escuela secundaria y fotografías de graduación. Tocó suavemente un retrato familiar tomado el año anterior, donde todos estaban sonriendo durante una reunión navideña. ¿Dónde están?, susurró al silencio de la habitación. ¿Qué les pasó? El viento de Montana sopló contra las ventanas, pero no trajo respuestas, solo más preguntas que podrían atormentarla por el resto de su vida. Los años siguientes pasaron como una niebla dolorosa para las familias Morrison y Wells. El caso que había captado la atención nacional se desvaneció gradualmente de los titulares, reemplazado por otros misterios y tragedias. Pero para aquellos que amaban a David, Sarah, Emma y Jake, cada día era una batalla entre la esperanza y la desesperación. Martha Morrison se había mudado permanentemente a Seattle con su hermana Carol, pero nunca dejó de buscar a su familia. Su casa se convirtió en un santuario improvisado para el caso, con mapas de Yellowstone cubriendo las paredes, carpetas llenas de reportes policiales, y una computadora dedicada exclusivamente a monitorear foros en línea, donde se discutían casos de personas desaparecidas. «Hay nuevas técnicas todo el tiempo», le decía a Carol durante sus conversaciones nocturnas, mientras revisaba sitios web sobre tecnología de búsqueda y rescate. Drones con cámaras térmicas, software de reconocimiento facial, bases de datos de ADN más avanzadas. Alguien los va a encontrar. Carol observaba a su hermana con preocupación creciente. Martha había perdido casi 30 libras desde la desaparición, y sus cabellos habían encanecido completamente. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora parecían huncos y obsesivos. «Martha, cariño», le decía Carol suavemente, «tal vez sea hora de considerar hablar con alguien, un consejero, un terapeuta. Esto te está consumiendo». Pero Martha rechazaba cualquier sugerencia de ayuda profesional. «¿Cómo puedo seguir adelante cuando no sé qué les pasó? ¿Cómo puedo llorar su muerte si no sé si están muertos? ¿Cómo puedo tener esperanza si cada día que pasa hace menos probable que estén vivos?» En Ohio, Patricia y Robert Wells enfrentaban sus propias luchas. Robert había desarrollado problemas cardíacos que su médico atribuía directamente al estrés crónico de la situación. Patricia se había sumergido en trabajo voluntario con organizaciones de familias de personas desaparecidas, canalizando su dolor en ayudar a otros que enfrentaban tragedias similares. «Cada familia que ayudo me acerca un poco más a entender», le escribía a Martha en los correos electrónicos que intercambiaban semanalmente. «Hay tantas personas perdidas ahí afuera, Martha. Tantas familias rotas esperando respuestas que tal vez nunca lleguen». El 5º aniversario de la desaparición trajo una renovada atención mediática, aunque mucho menor que la cobertura original. Un programa de televisión sobre crímenes reales dedicó un segmento especial al caso Morrison, presentando nuevas entrevistas con los investigadores originales y las familias. El Special Agent Rodríguez, ahora promovido a supervisar la oficina del FBI en Denver, habló candidamente sobre las limitaciones que habían enfrentado durante la investigación. «Yellowstone es un lugar vasto y peligroso», explicó durante la entrevista filmada. «Hay áreas del parque donde un helicóptero no puede aterrizar, donde los equipos de tierra no pueden llegar de manera segura, donde la naturaleza misma puede ocultar evidencia para siempre. Agotamos todos los recursos disponibles en 2006, pero reconozco que puede haber lugares que nunca registramos adecuadamente». El programa también incluyó una actualización sobre Marcus Reed, el ex guardabosques que había sido investigado como persona de interés. Reed había sido descartado como sospechoso, después de que se estableciera su coartada para las fechas de la desaparición. Había estado en Montana visitando a su madre enferma, con múltiples testigos que confirmaron su presencia. «Reed era problemático, pero no era nuestro hombre», admitió Rodríguez. «A veces las investigaciones se enfocan en personas que simplemente encajan en un perfil, pero no hay evidencia real que las conecte con el crimen.
Sin embargo, el programa reveló información nueva que había estado clasificada durante la investigación original. Los análisis forenses de las huellas encontradas cerca de Pelican Creek habían sido más detallados de lo que se había revelado públicamente. El doctor Samuel Peterson, un especialista en análisis de huellas del laboratorio del FBI en cuántico, había determinado que las huellas mostraban patrones consistentes con una familia bajo estrés extremo. Las impresiones más profundas y el espaciado irregular entre los pasos sugieren que estas personas no estaban caminando casualmente, explicó Peterson durante la entrevista. Los datos indican movimiento acelerado, posiblemente pánico. También encontramos evidencia de que al menos una de las personas más pequeñas, probablemente uno de los niños, había sido arrastrada o llevada a la fuerza en ciertos puntos. Esta revelación impactó profundamente a Martha Morrison, quien se enteró de estos detalles por primera vez al ver el programa. ¿Por qué no nos dijeron esto en 2006? Le preguntó a Carol esa noche, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. Si sabían que mi familia estaba en peligro, ¿por qué no intensificaron la búsqueda? Carol no tenía respuestas, solo más preguntas que se sumaban a la montaña de incertidumbre que había definido sus vidas durante 5 años. El programa también introdujo una nueva teoría que había estado circulando en comunidades en línea, dedicadas a casos sin resolver. Algunos investigadores aficionados creían que la familia Morrison podría haber encontrado algo en Yellowstone que no debían haber encontrado: operaciones ilegales, contrabando o incluso instalaciones gubernamentales secretas. Yellowstone tiene una historia de actividades encubiertas, argumentaba un blogger llamado Derek Chen durante una entrevista por Skype incluida en el programa. Experimentos científicos clasificados, instalaciones militares disfrazadas de estaciones de investigación. Si la familia Morrison tropezó con algo así, explicaría por qué desaparecieron tan completamente. Aunque estas teorías conspirativas carecían de evidencia sólida, resonaron con algunas personas que buscaban explicaciones racionales para un misterio aparentemente inexplicable. Los foros en línea se llenaron de especulaciones sobre instalaciones subterráneas, programas gubernamentales secretos y encubrimientos masivos. Rodríguez desestimó públicamente estas teorías como ficción fantasiosa que no ayuda a las familias ni avanza la investigación, pero admitió que la falta de evidencia física después de tantos años era altamente inusual para una investigación de personas desaparecidas. Mientras tanto, en Yellowstone, el caso Morrison había adquirido una calidad casi mítica entre los empleados del parque. Los nuevos guardabosques escuchaban la historia durante sus entrenamientos, presentada como un recordatorio de lo rápidamente que las situaciones en la naturaleza salvaje pueden volverse mortales. Marcus Chen, quien se había unido al servicio de guardabosques en 2008, había escuchado la historia docenas de veces. Como hijo de inmigrantes taiwaneses que valoraban tanto la educación como la aventura al aire libre, Marcus se sentía especialmente conectado con el caso. Imaginaba a David Morrison como un padre similar a él, tratando de compartir su amor por la naturaleza con su familia. Cada vez que veo a una familia preparándose para una caminata ambiciosa, pienso en los Morrison, le confesó a su esposa Linda una noche. Me pregunto qué señales perdimos, qué podríamos haber hecho diferente. Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital de Cody, Wyoming, había visto de primera mano cómo el caso afectaba a su esposo. No puedes salvar a todos, Marcus, y no puedes cambiar lo que pasó hace 10 años. Pero puedo estar más atento ahora, respondía Marcus. Puedo asegurarme de que ninguna otra familia desaparezca sin dejar rastro. Esta filosofía había convertido a Marcus en uno de los guardabosques más diligentes de Yellowstone. Conocía cada sendero, cada formación rocosa peligrosa, cada área donde las familias inexpertas podrían meterse en problemas. Sus colegas lo llamaban Mother Hen, gallina madre, porque constantemente verificaba el bienestar de los visitantes del parque. En el otoño de 2015, casi una década después de la desaparición, Marcus estaba realizando una patrulla rutinaria en el área del lago Lewis, cuando notó algo que había pasado por alto durante años de patrullaje en esa zona. Aproximadamente a 3 millas del sitio de campamento original de los Morrison,
Había un tronco caído que formaba un puente natural sobre un pequeño arroyo. Marcus había cruzado este tronco cientos de veces, pero esa tarde particular, el ángulo de la luz del sol reveló algo inusual. El tronco tenía una sección hueca en la base que no era visible desde la mayoría de los ángulos. Marcus se acercó para investigar, inicialmente pensando que podría ser una guarida de animales que necesitaba ser monitoreada por razones de seguridad. Se arrodilló junto al tronco y usó su linterna para examinar el interior de la cavidad hueca. Al principio no vio nada excepto hojas descompuestas y detritos naturales, pero algo reflejó la luz de su linterna desde las profundidades del hueco. Con cuidado, Marcus extendió su brazo hacia el interior del tronco, sintiendo alrededor hasta que sus dedos tocaron algo sintético, plástico o metal. Lentamente, extrajo el objeto, sin saber que estaba a punto de descubrir la primera evidencia real del destino de la familia Morrison en casi 10 años. Era una pequeña cámara digital, parcialmente dañada por la exposición a los elementos pero todavía intacta. El logo Canon era apenas visible en el exterior corroído, y una pequeña tarjeta de memoria SD seguía insertada en el compartimento lateral. Marcus sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Durante su entrenamiento, había aprendido sobre todas las pertenencias que la familia Morrison había llevado a su viaje de campamento. Una cámara digital Canon había estado en la lista de artículos nunca encontrados. Con manos temblorosas, Marcus colocó cuidadosamente la cámara en una bolsa de evidencia y llamó inmediatamente por radio a la oficina central del parque. Después de 10 años de silencio, Yellowstone finalmente había decidido revelar uno de sus secretos. Oficina central, aquí Marcus Chen, dijo por radio, su voz traicionando su emoción. Necesito que contacten inmediatamente al FBI. Creo que acabo de encontrar evidencia del caso Morrison. La respuesta llegó instantáneamente. Chen, confirme su ubicación. Estamos enviando un equipo de investigación ahora mismo. Mientras esperaba la llegada de los investigadores, Marcus se quedó junto al tronco hueco, protegiendo lo que podría ser la primera pista real sobre el destino de David, Sarah, Emma y Jake Morrison. El viento de la tarde soplaba a través de los árboles, y por un momento, Marcus pudo haber jurado que escuchó voces susurrando en la brisa, voces que habían estado esperando durante una década para contar su historia. La pequeña cámara en sus manos podría contener las respuestas que 4 familias habían estado buscando desesperadamente, o podría simplemente profundizar el misterio que había obsesionado a Yellowstone durante 10 largos años. De cualquier manera, Marcus sabía que su descubrimiento cambiaría todo. La pregunta era, ¿estaba preparado el mundo para las respuestas que la cámara podría revelar? La cámara digital Canon llegó al laboratorio forense del FBI en Denver, en la madrugada del 16 de octubre de 2015. A pesar del daño causado por 10 años de exposición a los elementos de Yellowstone, los técnicos especialistas lograron recuperar la tarjeta de memoria SD, que permanecía sorprendentemente intacta dentro del compartimento sellado. El Special Agent Rodríguez, ahora con canas en las sienes y arrugas que hablaban de años de casos difíciles, observó con anticipación mientras los técnicos conectaban la tarjeta a su sistema de recuperación de datos. A su lado estaba Marcus Chen, quien había solicitado específicamente estar presente para el análisis inicial. Después de 10 años, esto podría ser finalmente la respuesta, murmuró Rodríguez ajustando sus lentes de lectura mientras observaba la pantalla del monitor. El técnico principal, Sarah Kim, trabajaba meticulosamente para extraer los archivos dañados. Tenemos múltiples archivos de imagen y video, anunció después de varios minutos de trabajo. Algunos están corruptos, pero muchos parecen estar intactos. Las fechas de archivo coinciden con agosto de 2006. Rodríguez sintió una mezcla de alivio y aprensión. Muéstranos lo que tenemos. La primera imagen que apareció en la pantalla mostró a la familia Morrison en su campamento, sonriendo y posando junto a su tienda de campaña. Era una fotografía típica de vacaciones familiares. David con su brazo alrededor de Sarah, Emma haciendo una mueca adolescente típica, y Jake sosteniendo un malvavisco ensartado en un palo para asar.
Esta debe ser del primer día, observó Marcus, reconociendo el área del campamento. Todos parecen felices y relajados. Continuaron revisando las imágenes cronológicamente. Las siguientes fotografías mostraban actividades normales de campamento. La familia preparando comida, explorando senderos cercanos, tomando fotos junto a formaciones geológicas famosas. Todo parecía completamente ordinario. Pero a medida que avanzaban hacia las últimas imágenes, el tono comenzó a cambiar sutilmente. Las sonrisas se volvieron menos genuinas, las poses menos relajadas. En una fotografía tomada el domingo por la tarde, David sostenía un mapa topográfico con una expresión de determinación intensa, mientras Sarah lo miraba con preocupación obvia. Aquí es donde comienza a ponerse interesante, murmuró Kim, abriendo el primer archivo de video. El video mostraba a David Morrison hablando directamente a la cámara mientras caminaba por un sendero no marcado. Su voz sonaba emocionada pero también ligeramente tensa. Es domingo por la noche, y mañana vamos a emprender la aventura real, decía al micrófono de la cámara. He estado investigando este lugar durante meses. Los foros en línea mencionan una cascada oculta que muy pocos turistas han visto jamás. Va a ser la experiencia que mi familia recordará por el resto de sus vidas. La cámara se giró para mostrar a Sarah empacando equipo con movimientos nerviosos. David, ¿estás seguro de que es seguro? Se la escuchaba preguntando. Los niños no están acostumbrados a caminatas tan largas. Confía en mí, respondía David. Tengo GPS, mapas y he estudiado la ruta completamente. Estaremos bien. Rodríguez y Marcus intercambiaron miradas. Así que definitivamente salieron del campamento voluntariamente, observó Rodríguez. Esto descarta teorías de secuestro. El siguiente video fue grabado el lunes por la mañana temprano. La familia estaba desayunando junto a su tienda de campaña, pero la atmósfera había cambiado. Emma parecía molesta quejándose de que sus zapatos no eran apropiados para caminatas largas. Jake tosía frecuentemente, su asma evidentemente agravado por el aire seco de la montaña. No quiero ir, se escuchaba decir a Emma. Esto no es divertido, quiero quedarme en el campamento. Ya tomamos la decisión, respondía David firmemente. Esta es una oportunidad única. Cuando seas adulta agradecerás que te haya mostrado lugares que la mayoría de la gente nunca ve. Sarah trataba de mediar. Tal vez podríamos hacer una caminata más corta hoy, y la aventura grande mañana. Los niños necesitan acostumbrarse gradualmente. Pero David era inflexible. El clima va a cambiar. Hoy es nuestro único día perfecto. Vamos a hacer esto. El video terminó abruptamente como si David hubiera apagado la cámara en frustración. Los siguientes archivos mostraban la familia caminando por senderos cada vez más difíciles. Las imágenes capturaban la belleza salvaje de Yellowstone. Formaciones rocosas espectaculares, bosques densos, arroyos cristalinos, pero también documentaban el creciente estrés de la familia. En un video grabado alrededor del mediodía del lunes, Sarah confrontaba directamente a David. «Estamos perdidos, ¿verdad?», decía, su voz teñida de pánico contenido. «Llevamos horas caminando y no reconozco nada de tus mapas». David revisaba obsesivamente su GPS, pero la pantalla mostraba solo estática. «El GPS no está funcionando correctamente en esta zona. Debe ser interferencia de las montañas. Pero sé dónde estamos. Solo necesitamos continuar hacia el oeste». «Jake no puede seguir», insistía Sarah. «Mira, está teniendo problemas para respirar. Y Emma tiene ampollas en los pies». La cámara se giró hacia los adolescentes, quienes efectivamente parecían exhaustos y angustiados. Jake se había sentado en una roca, usando su inhalador para el asma, mientras Emma lloraba silenciosamente mientras examinaba sus pies doloridos. «Solo un poco más», les decía David. «La cascada está justo adelante. Podremos descansar allí». Pero el siguiente video, grabado varias horas después, mostraba que la situación había empeorado significativamente. La familia estaba en un área de terreno rocoso y traicionero, rodeada de acantilados y cañones profundos. Las nubes se estaban acumulando, amenazando lluvia. «David, tenemos que regresar», suplicaba Sarah, ahora abiertamente asustada.
Los niños no pueden hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Esto es demasiado peligroso. Por primera vez en los videos, David parecía incierto. Creo que si continuamos por ese desfiladero, deberíamos encontrar el arroyo que lleva a la cascada. No sabes dónde estamos, gritaba Emma, su composure adolescente finalmente quebrándose completamente. Papá, estamos perdidos y vas a hacer que nos muramos. El video se sacudió violentamente cuando David evidentemente bajó la cámara rápidamente, pero el audio continuó registrando la discusión familiar que se intensificaba. «Basta», se escuchaba gritar a David. «Soy el padre aquí. Ustedes van a confiar en mí y van a seguir caminando. No vamos a regresar como fracasados. Preferible ser fracasados que muertos», respondía Sara con una voz que temblaba de ira y terror. Los últimos videos fueron grabados en segmentos cortos y fragmentados, aparentemente cuando David encendía la cámara brevemente para documentar su progreso. Las imágenes mostraban terreno cada vez más peligroso, con la familia navegando por senderos estrechos junto a precipicios profundos. En el penúltimo video, grabado aparentemente al atardecer del lunes, la familia había encontrado una pequeña cueva o hendidura en la roca, donde podían refugiarse para pasar la noche. Todos parecían exhaustos y derrotados. «Mañana por la mañana encontraremos el camino de regreso», decía David a la cámara, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. «Solo necesitamos descansar esta noche». Sara y los niños eran apenas visibles en el fondo, acurrucados juntos para mantenerse calientes. Emma tosía constantemente, y Jake parecía estar teniendo serias dificultades respiratorias. El último archivo de video de la cámara contenía solo unos segundos de grabación, aparentemente tomado durante la madrugada del martes. La imagen era oscura y difícil de interpretar, pero el audio capturó sonidos que helarían la sangre de cualquiera que los escuchara. Se escuchaban gritos, no gritos humanos, sino los rugidos profundos y amenazantes de un gran animal. Luego venían sonidos de pánico humano, voces gritando, pies corriendo sobre roca, y finalmente, un rugido ensordecedor seguido por un grito que se cortaba abruptamente. El video terminaba con el sonido de la cámara golpeando contra las rocas, seguido por silencio absoluto. Rodríguez, Marcus y los técnicos del laboratorio se quedaron en silencio durante varios minutos después de que terminó el último video. La implicación era clara pero difícil de aceptar. «Un oso», murmuró finalmente Marcus. «Se toparon con un oso grizzly en esa cueva». Kim revisó los metadatos de los archivos. El último video fue grabado a las 3:47 am del martes 15 de agosto. Eso coincide exactamente con cuando la familia fue reportada como desaparecida. Rodríguez se frotó las sienes, procesando la información. Entonces David Morrison llevó a su familia a una zona peligrosa, se perdieron, y durante la noche se refugiaron en lo que resultó ser el territorio de un oso. Cuando el oso regresó a su guarida, no necesitaba terminar la frase. Todos entendían la implicación horrible. «¿Pero dónde están los cuerpos?», preguntó Marcus. «¿Y cómo llegó la cámara a ese tronco hueco a 3 millas de distancia?». Kim había estado analizando los datos de geolocalización de las fotografías. «Basándome en las coordenadas GPS embebidas en las imágenes iniciales, puedo trazar aproximadamente la ruta que tomó la familia. Se dirigieron hacia el área del Cañón Pelican, uno de los terrenos más peligrosos del parque. Esa área está llena de cuevas y hendiduras rocosas», observó Marcus. «Si un oso los atacó allí, los cuerpos podrían haber caído en grietas profundas, o el mismo oso podría haberlos arrastrado a lugares inaccesibles». Rodríguez llamó inmediatamente para organizar una nueva operación de búsqueda, enfocada específicamente en el área del Cañón Pelican. Esta vez, tenían coordenadas GPS aproximadas y sabían exactamente qué buscar. 3 días después, un equipo especializado en rescate técnico descubrió evidencia física en una cueva profunda, aproximadamente a 2 millas, de donde Marcus había encontrado la cámara. Fragmentos de ropa que coincidían con descripciones de lo que llevaba puesta la familia Morrison, así como huesos humanos que mostraban marcas de dientes consistentes con un ataque de oso grizzly. Los análisis de ADN confirmaron posteriormente que los restos pertenecían a los 4 miembros de la familia Morrison.
La investigación también reveló cómo la cámara había llegado al tronco hueco. Un animal carroñero, probablemente un coyote o zorro, había recuperado la cámara del sitio del ataque y la había llevado a su guarida temporal en el tronco, donde permaneció escondida durante una década. Un mes después, las familias Morrison y Wells finalmente tuvieron respuestas. En una conferencia de prensa emotiva, Rodríguez presentó los hallazgos oficiales de la investigación. La familia Morrison murió como resultado de un encuentro con un oso grizzly durante la noche del 14 al 15 de agosto de 2006. Anunció oficialmente: nuestro análisis indica que se refugiaron inadvertidamente en o cerca del territorio de un oso, lo que resultó en un ataque fatal. No hay evidencia de actividad criminal. Martha Morrison, ahora de 73 años y visiblemente frágil, escuchó las noticias con una mezcla de alivio y devastación. Después de 10 años de incertidumbre torturante, finalmente sabía qué había pasado con su familia. Pero la verdad era tan horrible como había temido. Al menos ahora sé, le dijo a los reporteros después de la conferencia de prensa, su voz apenas un susurro. Puedo llorar su muerte apropiadamente. Puedo empezar a sanar. Patricia Wells estaba menos consolada. Sarah tenía razón, dijo amargamente. Les dijo a todos que era demasiado peligroso. David debería haber escuchado a su esposa. El caso se cerró oficialmente el 15 de noviembre de 2016, exactamente 10 años y 3 meses después de la desaparición. Los restos de la familia Morrison fueron enterrados juntos en un cementerio en Denver, con una lápida que rezaba: David, Sarah, Emma y Jake Morrison, unidos en vida, unidos en muerte, unidos para siempre en el amor. Marcus Chen asistió al funeral, sintiendo una conexión personal con la familia que nunca había conocido, pero que había influido profundamente en su carrera. Después de la ceremonia, se acercó a Martha Morrison. Señora Morrison, le dijo suavemente, quiero que sepa que su hijo amaba a su familia. Los videos muestran que, aunque cometió errores, todo lo que hizo fue porque quería darles algo especial. Su amor por ustedes nunca estuvo en duda. Martha asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Gracias por encontrarlos, susurró. Gracias por traerlos a casa. Los videos de la cámara nunca fueron liberados públicamente, por respeto a las familias y debido a su contenido perturbador. Pero la historia se convirtió en un caso de estudio en las academias de guardabosques sobre la importancia de la preparación adecuada y los peligros de subestimar la naturaleza salvaje. Marcus Chen continuó su carrera en Yellowstone, ahora con un entendimiento aún más profundo de cuán rápidamente la belleza natural puede convertirse en tragedia. Cada familia que veía preparándose para aventuras ambiciosas recibía una advertencia gentil pero firme sobre la importancia de mantenerse en senderos marcados y respetar las limitaciones propias. El tronco hueco donde había encontrado la cámara se convirtió en una parada no oficial durante sus patrullas. A veces se detenía allí durante unos minutos, recordando a la familia Morrison y reflexionando sobre los secretos que Yellowstone había guardado durante tanto tiempo. Yellowstone siguió siendo Yellowstone, hermoso, salvaje e implacable. Los turistas continuaron llegando por millones cada año, la mayoría inconscientes de la tragedia que había ocurrido en sus senderos remotos. La naturaleza había reclamado el área donde murió la familia Morrison, cubriendo cualquier evidencia restante con nueva vegetación y el paso inexorable del tiempo. Pero para aquellos que conocían la historia, cada puesta de sol sobre las montañas llevaba un recordatorio silencioso. La naturaleza no distingue entre intenciones buenas y malas, entre amor familiar e imprudencia. En la vastedad salvaje de lugares como Yellowstone, la línea entre aventura y tragedia puede ser tan delgada como el filo de una navaja y tan permanente como la piedra misma de las montañas. Martha Morrison vivió 3 años más después de recibir respuestas sobre el destino de su familia. Murió pacíficamente mientras dormía en 2019, y según su hermana Carol, sus últimas palabras habían sido: «Voy a verlos de nuevo». En su testamento, había dejado una donación significativa al Servicio de Parques Nacionales
para programas de educación sobre seguridad en la naturaleza, especificando que el dinero debía usarse para prevenir que otras familias sufrieran el mismo destino que David, Sarah, Emma y Jake Morrison. La tragedia de la familia Morrison se convirtió finalmente en un legado de precaución y respeto por la naturaleza salvaje, una lección pagada con el precio más alto posible, pero que potencialmente salvaría vidas en el futuro. Y en las profundidades de Yellowstone, donde los vientos susurran entre los pinos antiguos y las aguas termales borbotean con secretos milenarios, la historia de la familia Morrison se sumó al vasto tapiz de historias humanas que el parque había presenciado, algunas de triunfo, algunas de pérdida, todas recordatorios de la eterna danza entre la humanidad y las fuerzas primordiales de la naturaleza. ¿Qué opinas sobre esta increíble historia real de la familia Morrison? ¿Crees que David tomó las decisiones correctas o que la tragedia pudo haberse evitado? Déjanos tu comentario abajo, contándonos qué te pareció más impactante de este caso que mantuvo en vilo a todo Estados Unidos durante una década. Si te gustó esta investigación profunda sobre uno de los misterios más desconcertantes de los parques nacionales, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más casos reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote el mejor contenido de misterios y casos criminales reales.